la parrilla. Bueno, mientras eso se va haciendo, yo voy a ir recordando que esa carne a todos los espectadores es para poner en este pan, para que vean que la hamburguesa tiene que ir en consonancia con el pan donde va, Rafael. Yo creo que más o menos si la ponemos así, le tienes muy bien pillada la medida, ¿eh? Sí, más o menos la tengo pillada, ya he hecho muchas, en fin, más o menos que como se encoge un poco la ternera, muy poco, es para que luego se quede la gente cuando coma pan y coma carne también. Satisfechas se van a quedar seguro, a menos que la compartan entre 6, no, seguro. Ha habido gente que se la ha comido entre 6, cuando han comido otras cosas por delante, o bien unas patatas bravas o una sepia, luego se la han comido entre 6. Una cosa, Rafael, porque yo creo que, bueno, la plancha la vemos ahí, nos dice que es para sellarlo, el sabor que le tiene que dar la brasa, que es donde creo que la vamos a poner ahora. Esto, atentos a la maniobra delicada, Rafael, como se nota que has hecho muchas, porque a mí se me habría caído la mitad de la carne ya, ¿eh? La brasa es lo más delicado, porque ahora es cuando hay que tener mucho cuidado, porque la carne, como veis, se deshace algo y hay que tener mucho cuidado que no se vaya por la raja. Poniendo la brasa, Rafael, porque luego aún nos queda la operación importante, que es ir preparando ese gran bocadillo. Esta brasa, bueno, supongo que la tendrás todo el día preparada, ¿no? Hoy tengo una brasa pequeña, porque los martes no suele venir gente a lo mejor a cenar, sino a comer alguna hamburguesa, y la tengo para ahorrar un poco de carbón por la economía. Pero bueno, normalmente está más fuerte la brasa que ahora. Y ahora, para que veáis, está 3 minutos aquí en la brasa y se da la vuelta, y la ternera hay que hacerla no mucho, sino para que tenga el sabor cuando la gente la coma y vea que tiene un sabor a carne echando. Una pregunta, Rafael, cuando la gente se toma esta super hamburguesa de la taberna de Rafael, que además Rafael es él, que además las cosas así yo creo que de tamaño grande funcionan, Rafael, porque estás pensando en hacer un super bocadillo también, ¿no? La idea mía es hacer un bocadillo gigante para compartir, o sea, llegar a la gente aquí y que con poco dinero puedan compartir entre 4 o 5 personas un bocadillo. Un bocadillo que les haga muy bien económico. No pedirán, ¿verdad? Pues si hace falta también le damos un postre de la casa. Pues imagínense, después de 1 kilo de hamburguesa todavía toman postre. Sí, algunos que sí, otros se toman la Coca-Cola y se van ya, porque no se entra más. Depende con la gente, que si son para 4 personas, normalmente la gente se la suele comer bastante. ¿Ya hecha? Así como la tenemos, ya la vamos montando. Si ya la ternera no hace falta que esté muy hecha, así en la brasa se coge muchísimo más calor que si fuera plancha, y el sabor es totalmente diferente. Fíjense cómo saben, Rafael, de esto, porque bueno, es el cocinero de este sitio, de la taberna de Rafael. Vamos preparándola ya, Rafael, pero lleva muchos años dedicándose a la hostelería, entonces esto se nota, y además dice que le gusta, que eso es una gran ventaja, dedicarse a algo que no le gusta. Ahora vamos a empezar, primero empezamos con la lechuga abajo, como se hace una hamburguesa normal y corriente, sin... Eso es lo que nos suena más a todos, el tamaño no, pero eso sí. Esto se va poniendo, y se va poniendo lo que estos ingredientes normales que se pondrían en una hamburguesa que se come en cualquier sitio. Bueno, yo le quiero preguntar a nuestra presentadora Alba si viendo esto ya le apetece merendar, Alba. Yo creo que sí, ¿no? Pues imagínate, ya nos ha preparado Beatriz pasta, ahora tú esta hamburguesa. Claro, tenemos, además yo creo que aquí tenemos para todos, ¿eh? Vemos que hemos venido un equipo amplio hoy. ¿Qué más le echaríamos? Ahora el tomate. Echamos el tomate. Nos queda poquito tiempo, Rafael. Yo creo que tendríamos que ir preparando el bacon. Ya tenemos los huevos preparados también. Cuesta 1 segundo y medio. Vamos para allá. 1 segundo y medio. Además, Rafael es una persona bastante apañada, ¿eh? Esto lo teníamos aquí, ahora ya sacaríamos de aquí la hamburguesa. Hemos preparado esto además en unos, bueno, pues en poco tiempo. Hoy se lo hemos pedido, en poco tiempo ahí tenemos la hamburguesa. Qué buena pinta tiene la ternera más jugosa. Que la quería puesta aquí, para y ahora pan. empezaremos con sus ingredientes. Medida. El pan de pueblo, que no lo habíamos dicho, el pan de pueblo especial que se lo traen de Cuarte, ¿verdad? De Cuarte de Huelva, sí. Se pone el queso para que la gente vea. Y que se va fundiendo con el calor. Exactamente. Yo no sé si es mejor, Rafael, que vayamos poniendo el bacon. Bacon cuesta 1 segundo ponerlo. Ahí lo vamos poniendo, y mientras tanto, ahí ven que ya tenemos también preparado, decíamos 3 huevos. Bueno, en este caso, yo creo que le vamos a poner solo 2, Rafael. Aunque podemos decir que bueno, que cada uno le añada los que quiera y le apetezca. Lo vamos poniendo por aquí, mientras se hace el bacon. Ahí, fíjense cómo se va fundiendo el queso, ¿eh? Ahí. ¿Vamos poniendo los huevos, Rafael? No, hay que poner primero. Hay que ponerlo, claro. Yo es que aquí voy siempre un poco un paso por delante, y claro, pues al final, pues bueno, claro, además, es que el huevo tiene que ir en la parte de arriba, ¿no? ¿Y eso por qué? Bueno, porque es la forma de que al comerlo y untarlo con el pan, lo que es el huevo se desharía con la miga de arriba. Bueno, ahora ponemos ese bacon. Bueno, yo me comprometo a intentar probarla, por eso Rafael va ya un poco deprisa, porque bueno, él quiere que la pruebe en directo el huevo. Lo del huevo igual me parece un poco trampa, que es lo que más me va a costar. Ahí el huevo, ponemos el otro, Rafael, no te preocupes. La cerramos y yo lo voy a probar, Alba, lo voy a intentar. Cuando Rafael acabe, Rafael tapa la hamburguesa.
Esto sería la hamburguesa. Ahí está. Le faltaría un huevo. Bueno, le faltaría un huevo, ketchup y mostaza, y ahí pero vemos no que podemos cuesta más. cerrarla, Rafael, yo le cedo el micro a Rafael. No hace falta que diga nada si no quiere. Si quiere, Vale. saluda a su mujer. Bueno, María Carmen, espero que Y veas. aquí está Alba, hamburguesa, super hamburguesa. Bueno, mira. Pues 1,5 kilos de hamburguesa que se ha ganado Eso hoy me nuestra coge la compañera boca, Cristina. es Disfrutar, difícil. gracias. Es difícil. ¿Y qué les parece si acabamos la tarde con unas buenas jotas, otras desde Novayas, Antonio? Está todo preparado, ¿no? Aquí en el valle. Antonio. Preciosa. Parece que nuestro compañero ya está de fiesta. Estoy Antonio, enamorado totalmente, que ¿verdad? queremos escuchar más jotas. Primero me enamoré. Pero ¿quieres dejar de mirar el Primero de tu paisaje? mujer, Luego el paisaje. Alba, sí, te estoy oyendo, no Pero te preocupes. bueno, Es que me estoy haciendo un poquito el tonto. Ya, claro. Porque es que de verdad, esto es para enamorarse, fíjate qué vistas, si es que estamos aquí encantados. Toda la tarde mirando aquí al valle, escuchando jotas y merendando, que nos hemos puesto aquí ciegos, como dirían algunos. Oye, señores. ¿Queda algo o está ya no bien, queda nada de esa ya merienda? Está bien, queda algo porque habían preparado una merienda, ¿verdad, señora? Que menuda tela. Aquí es la artífice de la leche frita, ¿no? Eso, yo la he hecho, sí. Y está, vamos, doy yo fe de ello, que está maravillosa. Bueno, se acabó la merienda, ¿eh? Todos a su sitio, ya os habéis ganado el premio, venga, vamos, rapidito, ¿Cómo vamos ordenas, colocándonos, Antonio, por que todo el mundo, la gente lo que quiere es oír jotas, ¿no? Pues ala, Pilar, te toca a ti, ¿no? Me toca Yo me a quedo a mí. tu lado, Sí. ¿vale? Pues ala, cuando queráis. Bueno, pues esta jota se la quiero dedicar a nuestra prima Rosa Mari, que se recupere muy pronto, que está ahora en el hospital. La tengamos pronto por aquí. ¡Ánimo, Muy bien, Rosa! vamos allá. Las flores que hay en Moncayo, yo no sé qué tienen madre. Las flores que hay en Moncayo, que cuando las mueve el viento parece que están bailando. Parece que están bailando. Yo no sé qué tienen madre. Bueno, de verdad, vamos a aplaudir todos, porque esto es impresionante. La verdad que pone Menuda la carne voz. de Así sí gallina, que se esta digiere, así que sí que se digiere una merienda, Pilar. Claro que sí, claro que ¿Verdad? sí. Es que teniendo el Moncayo ahí mismo, pues la voz sale así. Qué maravilla. Bueno, pues saben ustedes que les digo en casa que vamos a escuchar otra jota. Venga, vamos allá, oye, para acabar esta tarde aquí en Novayas. Les dejamos escuchando a este grupo de Jotas, Escuela de Regañón desde Novayas, que han puesto la banda sonora a nuestro programa de hoy. Volvemos mañana, hasta entonces. Va delante de su madre, ole, ay. Parece un ramito de albahaca, ole, ole, carretero, que jaleo lleva el tren. De los bambones. Ahora puedes limpiar el horno sin pisar la cocina.